Hablar de los adolescentes, de la diversión, de los excesos, de ver qué está pasando y qué cosa nosotros, los adultos y por supuesto los jóvenes también podemos hacer como sociedad para que esto deje de ser perverso y sea una sociedad mucho más sana. Les saluda Sara Abu Sabah y hoy me acompaña el doctor Rolando Puma Lima Vázquez, quien es médico psiquiatra y que por supuesto le agradezco todas sus palabras y todo el conocimiento que hoy día nos va a brindar para entender este dramático problema. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Sara. Muchas gracias por la invitación. Yo soy médico psiquiatra de niños y adolescentes, lo cual hoy creo es un tema importantísimo, ¿no? Porque la violencia que se ejerce en el adolescente es una violencia no directa solo, ¿no? Sino es indirecta por la violencia estructural que vivimos. Y creo que durante estos pocos minutos que tenemos podemos analizar más el origen, las causas, las consecuencias y sobre todo qué deberíamos hacer todos los que estamos alrededor de los adolescentes. Yo creo que es importante porque muchas personas, en verdad, incluso escuchar la noticia les suena tan fuerte que a veces uno opta por cambiar, ¿no? Pero es importante conocer el panorama. Cuéntenos, doctor, descríbenos un poquito qué vive, qué pasa a un adolescente, cómo es el mundo del adolescente en el Perú hoy. Mira, Sara, voy a empezar leyéndote parte de un libro de un psiquiatra, Luis Rojas Marcos, que trabaja en Estados Unidos español. Él dice lo siguiente, ¿no? Las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Estas simientes se nutren y crecen estimuladas por los ingredientes crueles del medio hasta llegar a formar una parte inseparable del carácter del adulto. Creo que ello nos describe gran parte que estos niños o adolescentes violentos no son del momento. Es todo un proceso, todo un desarrollo, lamentablemente, que se ha dado a lo largo de su vida. Sí, pero ¿por qué ahora estamos encontrando estas situaciones o tal vez esta manifestación de violencia que usted nos explica, como dice este autor, que se va gestando en la niñez? Exacto. Se manifiesta de una forma pues tan salvaje, por decirlo menos. ¿Acaso antes teníamos este tipo de casos y hoy la noticia simplemente ayuda a levantarlo? Lo que pasa es que posiblemente anteriormente, porque el ser humano es igual en muchas décadas y muchos miles de años. Quizás no se ha puesto mucho énfasis o no se ha visto en las noticias, ¿no? Pero sin embargo, hoy posiblemente hay otros factores que están jugando un rol importantísimo para que se dé esta violencia que estamos llamando salvaje, ¿no? Donde no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de valor. Ahora, entonces, sí, bueno, ahí también queremos hacer el análisis, sobre todo en nuestro país, ¿no? Mira, yo reflexionaba este tiempo, sobre todo en la ciudad de Ayacucho. En los años 90, 2000, 2010 hablábamos de pandillas salvajes. Y ahora estamos pasando a individuos o pequeños grupos también con estas conductas salvajes. Y no nos olvidemos que todos nosotros todavía no hemos cerrado un ciclo de una gran violencia que hemos vivido en todo el Perú y más en estas zonas donde creo que son ¿se refiere al terrorismo? Al terrorismo, ¿no? Que son parte de las consecuencias. Estos son hijos o nietos de personas que han vivido una violencia. Y hay un tema importantísimo que debemos tocar, que se llama el vínculo afectivo, lo que se llama el apego seguro. Entonces son niños posiblemente que no han podido en su momento, en su infancia, tener un apego seguro, porque estaban criados por padres que vienen de un sistema de violencia, de una herencia transgeneracional de la violencia. Entonces estas personas, al no poder expresar sus sentimientos, no han enseñado a sus hijos, entonces no se ha dado un apego seguro, lo que posiblemente se han dado apegos inseguros que a la larga van a llevar a que muchos de estos niños, niñas en la edad adolescente pues tengan problemas o estructuras de personalidad muy violentas. Y en paralelo a esa dramática situación de estos casos que se están viviendo en Ayacucho, yo creo que acá en la capital y en diferentes partes de nuestro país se viven, o la forma de divertirse del adolescente verdaderamente son excesos y muchos de ellos incomprensibles. Estas fiestas desenfrenadas, estas fiestas semáforo, por ejemplo. O sea, entendamos un poco por qué un adolescente, o cómo es que surge en el adolescente esta necesidad de desenfrenada de diversión que sin duda pues no es sana. ¿Acaso ellos no lo ven, no lo entienden? Mira, yo creo ahí que es parte
en pequeña proporción de una adolescencia normal, porque todos nosotros hemos tenido nuestra adolescencia, y en la adolescencia hay los cambios más bruscos que se presentan tanto en su crecimiento físico como emocional. Hay un cambio hormonal, donde hay los cambios sexuales secundarios, ¿no? Y así también van a intentar buscar su independencia y van a empezar a separarlos de sus padres, a buscar los amigos. Hasta ahí esto que nos ocurre a todos. Entonces hablamos de dos etapas. La pubertad se da en todas las partes del mundo igualito. En cambio, la adolescencia es diferente en cada cultura. Un adolescente de San Isidro es muy diferente a un adolescente de San Juan de Lurigancho o de alguna parte de la Sierra de nuestro país. ¿Qué hace diferente esa adolescencia? Es la situación del medio. Aquí juega muchísimo el medio en que nosotros estamos viendo, ¿no? Cuando hablamos de agresividad, ¿no? Más o menos entre el 20% podemos decir tiene una tendencia biológica por los cambios hormonales, por la situación del control de la impulsividad, la búsqueda de su identidad, pero el 80% está dado por el medio en que nos desarrollamos. ¿Y el medio qué conforma todo este medio? El medio conforma pues los estilos de vida, el mundo en que vivimos, desde la relación con nuestros padres, la relación con nuestra comunidad y la relación evidentemente en la sociedad. Entonces, en una sociedad lamentablemente cada vez sin valores, anéticas, estos chicos no encuentran un sistema de control a sus conductas, y encima si tenemos familias con conductas autoritarias o familias con conductas punitivas o se pegan, o también podemos hablar de conductas sobreprotectoras, hacen que estos chicos no tengan en la edad que más necesitan ponerle límites, se descontrolen totalmente. Doctor, hagamos una pausa, entender a profundidad y analizarlo justamente para poder cambiar la historia de la noticia aquí en nuestro país, donde son noticias pues sumamente agresivas, salvajes y que tienen que ver con los adolescentes. Estamos hablando de ellos justamente, de cómo se divierten, de todos estos excesos, y para ayudar a entender mucho más la problemática, el doctor Rolando Pomalima Vázquez, quien es médico psiquiatra del niño y del adolescente, nos acompaña el día de hoy. Estábamos escuchando, la música de fondo es Metamorfosis Adolescente. Flema es el grupo que la canta justamente, y flemáticamente además la está cantando. Y el adolescente hace su metamorfosis. Es importante entender un poquito esa parte de la metamorfosis. De hecho, ya nos ha dado un dato importante que tenemos que comprender, y es que la violencia es parte del ser humano que se va gestando en la niñez y se manifiesta en la adolescencia y en la vida adulta. Pero esta manifestación sumada a la metamorfosis de la que hoy nos va a hablar, ¿cómo es que la controlamos para que no desborde? Yo creo que hay que empezar, como decíamos, la agresividad es uno de los estímulos, podemos decir, o instintos, ¿no?, básicos de sobrevivencia, al igual que la alimentación, el sueño y el protegerse, ¿no? Entonces, esta agresividad que nos sirve para sobreprotegernos es innata, es benigna, por lo que hace que nosotros sobrevivamos, vayamos en contra de la injusticia, y lógicamente nos permite vivir en grupo humano. En cambio, la otra agresividad, la agresividad maligna, ¿no?, que es la llamada violencia, entonces ello está motivada por el odio, la envidia, la hipocresía. Entonces ahí es un no valor, y en ese sentido tenemos una gran influencia del medio ambiente, ¿no? En este sentido, en el adolescente, que también va evolucionando personalmente desde la niñez, como decíamos, la pubertad, los caracteres sexuales secundarios, la situación de las hormonas. Entonces, este adolescente, si vive en ambientes donde predomina esta agresividad maligna, violencia no controlada, muchas veces incluso estimulada por nosotros mismos, en nuestros medios de comunicación, la información que acabamos de recibir de no valores, ¿no?, que acaban de decir. Se refiere al caso del señor Acuña. Claro, son no valores que los adolescentes están viendo, entonces evidentemente, o están viviendo en ese mundo. Esto sumado a la propia impulsividad del niño, evidentemente van a terminar en descontrol total. Un poco también para entenderlo, hay un autor interesante que se llama Eric
Erickson, ¿no? Él las etapas de la vida lo clasifica en 8 etapas, ¿no? La primera etapa básica es la etapa 1, donde está del 0 a 1 año, donde está la confianza básica o la desconfianza, es lo que llamamos el apego seguro. Y así hasta la etapa 5, ¿no? Donde el niño logra, o el adolescente ya logra su identidad, ¿no? O sea, el conocerse a sí mismo, el controlarse a sí mismo. Y si no logra esa identidad, tiene una confusión de roles que es la madre del cordero o la base de todas estas problemáticas psicosociales o ya psicopatologías que puede tener el adolescente. Y vamos a detenernos un poquito en estos dos aspectos que ha dicho porque me parecen fundamentales. Uno es el apego seguro. ¿Qué significa el apego seguro y de qué manera es que este apego seguro es un preventivo para que esta violencia se limite simplemente a, o mejor dicho, para que el hecho de ser agresivo se limite únicamente a momentos de supervivencia y no de violencia? Vale. Mira, nosotros incluso antes de nacer, ¿no? Ya en el útero materno tenemos un niño o una niña que está protegida, que la gran parte son bien queridas, y en el momento de nacer, innatamente, este niño o niña da una serie de indicadores a los padres a través de determinadas formas, gestos, lloriqueos, movimientos, ¿no? Está diciendo, oye, protégeme, porque el ser humano es una de las especies que nace con una válido, ¿no? El mayor desvalido de aquí, de toda la población, de todas las especies. Entonces necesita ser protegido para su sobrevivencia. Y como estas señales, viene la madre, que también está innatamente, tiene estas, para entenderlo, entonces lo protege. Le da la amamanta, lo cuida, lo abriga y lógicamente van logrando esta situación de un apego seguro. Y si los niños, lactancia materna es un vínculo sumamente definitivamente, ¿no? Y la lactancia más que ningún otro, ¿no? Porque es el momento que coge a su niño, le da el lactar, le conversa, le habla. ¿Ve? Esta situación importantísima de esta diada, como hablaban muchos autores, hace que el apego sea seguro. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso permite al niño a desarrollar todas las situaciones innatas que tienen, emocionales, cognitivas, porque está seguro y puede hacerlo. Y permítame solamente agregar a ese vínculo tan importante que se da desde el primer momento, y es que la madre también tiene que tener un equilibrio emocional y una calma en todo momento en que el vínculo tiene que ser fortalecido, que empieza en la lactancia materna, pero que luego va teniendo pues otras etapas que son fundamentales. Por eso es bien importante a la madre, ¿no? Cuidarla, protegerla. Es el rol del padre, ¿no? De cuidado y de protección, para que ella tenga una tranquilidad, y esta relación entre el niño y la madre y el padre que va sosteniendo, o la familia, de tranquilidad, hace que se dé este vínculo seguro. Si no se da ese vínculo seguro, por ejemplo en familias con madres que están deprimidas, y eso es importantísimo, porque la depresión postparto es altísima y tenemos que detectarla, porque una madre que está deprimida no va a poder entender el mensaje que le está dando el niño, y ella misma por su estado afectivo no va a poder dar. Entonces hay una situación de un vínculo posiblemente inseguro. Y ojo que ese apego no solamente es responsabilidad de la madre, sino también del padre. Pues digo, es mamá, papá o la familia nuclear. Exacto. Y también pues evidentemente la sociedad como tal, ¿no? Por eso tenemos que proteger todos a nuestras madres. Amigos, vayan apuntando, equilibrio emocional de cada uno de los integrantes de la familia es un punto clave a trabajar. Fundamental. Saltemos ahora a la parte de la identidad. Ya este niño ha crecido y es un adolescente y está en toda esta metamorfosis de cambios físicos y que son observables por el padre, por la madre, por la familia, la escuela, etcétera. Pero ¿qué pasa con estos cambios o esta metamorfosis psicológica, emocional que no vemos muchas veces? Claro, por eso, mira, pasan de esta confianza básica o apego seguro a una etapa de ser más autónomo, a otra etapa de ser más iniciativos, a otra etapa de ser más laboriosos, de la etapa de preescolar o escolares, hasta lograr este
niño que pasa a ser adolescente en la búsqueda de su identidad, ser yo mismo soy, yo me conozco a mí mismo, yo sé lo que tengo, yo sé qué tipo de padres tengo, o sea, y sé hasta dónde es cuando los adolescentes empiezan a hacer un plan de vida. Y justamente hablando de la identidad, vamos a profundizar un poquito más del tema, pero va a lanzar algunas preguntas que la dejamos al aire para que nuestros oyentes regresen y nos hablen y nos comenten también. ¿Por qué buscan ese tipo de emociones intensas, poniendo en riesgo sus vidas, los adolescentes? ¿Son hijos de hogares disfuncionales? ¿Será un tema de identidad? ¿Será un tema de modelos? ¿Será un tema de que quiero ser aceptado? Tantas cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Será que falta más amor y comprensión en los chicos? ¿Existe alguna fórmula para poder evitar, prevenir todo esto? La identidad es un paso muy importante que tiene que fortalecerse y formarse a lo largo del tiempo, pero que se consolida en el adolescente. Veamos qué modelos estamos dando a nuestros hijos para que esa identidad se dé y no se vaya pues por fugas de identidades falsas que finalmente pues desembocan estas cosas. Permítame, doctor, dar las líneas telefónicas para que bella letra de la canción Héroe que canta Il Divo, justamente, que estamos escuchando con mucha atención acá, y cuando nos habla que justamente naces si te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer, y como un libro el corazón justamente nos enseña que hay temor, que hay fracasos y que hay maldad. Y a veces parecen que esas palabras son pues un cuento, una historia de un mundo ideal, de un mundo feliz, porque cuando en realidad en lugar de eso encontramos modelos que nos hablan solamente de belleza, desinhibición, agilidad, destreza, decisión frente al riesgo, poder, dinero fácil, libertad, modelos que hoy parecen seguir los adolescentes y que justamente me lleva a retomar el tema de conversación, la identidad, justamente, como quién quieren ser los adolescentes. ¿Será ese un aspecto importante para poder entender hacia dónde se están dirigiendo? Porque es que la sexualidad y la violencia en el adolescente se está presentando en los niveles que vemos en la noticia. Claro, la búsqueda de la identidad, ¿no? Por ejemplo, la identidad es una pieza clave en el desarrollo del ser humano, porque una persona que logra una buena identidad va a ser una persona que acepta su desarrollo físico, ¿no? O sea, bueno, soy delgado, soy gordo, soy flaco, soy alto, tengo que aceptar una realidad que tengo. Eso me va a llevar a tener una adecuada autoestima, ¿no? Luego también me va a llevar a que yo acepte a tener una independencia emocional. Y ahí que los adolescentes van alejándose poco a poco de sus padres y van buscando otros amigos emocionales. Ahí vienen las enamoradas o los amigos, y es un gran riesgo porque vivimos en una sociedad donde puede haber falsos amigos, ¿no? Donde ofrecen una serie de consumo de sustancias, ofrecen llevarle a sitios determinados, y como el adolescente está en la búsqueda justamente de esta situación del riesgo, pues es una presa fácil para llegar en este sentido a poder tener este tipo de inconductas. Y ya nos están llegando consultas de nuestros oyentes. Amigos, recuerden que también ustedes pueden llamarnos a nuestros teléfonos para poder compartir y conversar con nosotros sobre este tema. Antes leo la consulta que llega de Segundo a través del Facebook. Él dice: los chicos de ahora solo quieren descubrir experiencias y la sociedad les ofrece oportunidades. ¿Qué opina, doctor? Evidentemente, la gran parte de adolescentes por la edad quieren descubrir experiencias. Nosotros de nuestra edad queríamos descubrir experiencias, pero nos enfrentamos a una sociedad donde hay demasiada sobreestimulación y pocos límites incluso de los propios padres. Ahora, yo le quiero presentar esta situación. Si bien es cierto, los adolescentes están en la búsqueda de experiencias, y sí, es cierto y evidente que la sociedad le da toda la oportunidad, buena o mala, pero está ahí. Pero en el medio está la crianza, están los padres de familia que van conduciendo todo esto, y ahí tenemos pues un abanico de posibilidades. Está el abandono emocional, está el abandono físico, y también está la sobreprotección. Está este tema que usted acaba de decir, lograr la independencia emocional
relacionar con la identidad es fundamental. Porque ¿qué pasa cuando un padre de familia que está atento a la noticia, que está escuchando de estas situaciones, de estas fiestas semáforo y una serie de cosas, y que el consumo excesivo de alcohol y las drogas en los adolescentes, dice: mamá, quiero ir a una fiesta? No, hijo. Mamá, quiero esto. No, hijo. Y el no siempre es un rotundo no, y nunca se da pues este pase de permitir probar esas experiencias que el adolescente quiere. Porque hay que darle pase a que el adolescente logre desarrollar habilidades sociales. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio para que a los padres de familia se sientan seguros de poder darle esta oportunidad de experiencia al hijo y el hijo no se desborde? Por eso decía que debo darle la oportunidad a nuestros hijos de que desarrollen habilidades sociales. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta del padre? No puede ser una crianza, como bien deseas, autoritaria, todo y no a todo, tampoco punitiva, de castigo físico, tampoco de sobreprotección, ¿no? Porque evidentemente no va a desarrollar buenas habilidades. Tiene que ser un tipo de crianza asertiva. ¿Qué significa la asertividad? Significa reflexionar con nuestros hijos, nosotros como pareja, nosotros como familia, ¿no? Que todo lo que queremos podemos hacer, pero sin embargo tenemos que ser consecuentes con las consecuencias de nuestra conducta. Entonces, es muy fácil decirlo, pero muy difícil ponerlo en práctica. Pero ahí está justamente el gran reto como padres, ¿no? Tengo que ser capaz de reflexionar y hacer entender a mi hijo que las conductas o que quiere él desarrollar no tienen muchas veces un fin para su propio desarrollo, sino puede ser el fin de su propio desarrollo emocional, físico, porque va a ser un libro abierto o va a abrirse al consumo de drogas, al sexo fácil, ¿no? Entonces ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Ahora, lamentablemente muchas veces estas palabras que un padre que tiene las cosas claras se las lleva el viento, porque un hijo que no tiene identidad o que no se siente que pertenece, o que un padre cree estar dándole todo lo que el niño necesita, pero en realidad no está dando lo que el niño verdaderamente necesita, se pone rebelde y delante del padre puede estar sí papá, pero cuando sale es otra cosa. Y eso me lleva a pensar justamente en un caso que ocurrió en Estados Unidos, donde la chica pide permiso, una chica de 15 años, pide permiso para ir al cine con los amigos y dormir en casa de la amiga, y resulta que se fue pues a una gran fiesta, terminó en una bomba increíble, con un estado etílico que la tiene internada en coma. Y además el riesgo de cualquier cosa que le pueda ocurrir. Entonces ahí hablas, usa un término importantísimo, que es el de signo de pertenencia, ¿no? Tenemos que ser capaces a nuestros hijos de que ellos tengan una identidad y pertenencia a un espacio que es una casa. ¿Por qué nacen las pandillas? ¿Y por qué un niño quiere irse a su pandilla y no quiere irse a la familia? Porque al niño que va a las pandillas le suelen dar una función, le suelen dar un, entre comillas, poder. Un sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia y un poder en algo, ¿no? Eso me recuerda que yo tuve un niño pandillero que era un chiquito de 10 años, flaquito, y nosotros nos imaginábamos los pandilleros gigantes, gordos, y ¿cuál era, para resumir? Cuando llegamos a una confianza, me dijo: mira, lo que pasa es que ellos me usan de campanilla. Yo soy importante para las pandillas. En mi casa me dicen que no valgo para nada. ¿A dónde va a ir este niño? Y con esa situación que es tan común, vamos a hacer una pausa nuevamente, saber qué cosa es lo que pasa. Estoy segurísima que nuestra sociedad, nuestro grupo adolescente, pues estaría en otra situación. Lamentablemente no lo podemos ver, pero sí podemos aprender a identificar algunos síntomas, algunos signos de alarma que nos pueden dar pie a saber de que algo está andando mal con él. Vamos a seguir hablando del tema, pero quiero aprovechar para invitar a Facebook, que dice: el caso de las adolescentes abusadas en Ayacucho va más allá de simple libertinaje. Son chicas y chicos que viven sin padre o madres debido a que estos trabajan en comunidades campesinas alejadas de las ciudades. Los jóvenes estrechan vínculos hasta tornarse en pseudonúcleos familiares donde se confunden los sentimientos y no faltan aprovechados. Y coincido en buena parte con lo que dice Nut. Total, yo creo que tiene toda la razón.
Y no solamente hablemos de los niños de madres campesinas, sino de nuestros propios niños. Por supuesto. Hoy, a nivel de Lima metropolitana, una gran parte de los niños quedan abandonados en sus casas. A nosotros del Internet, mira, acabamos de hacer un estudio en adolescentes, el 17% de adolescentes tienen el riesgo de hacerse adicto al Internet. 17% es altísimo. Claro, como riesgo. Ahora, ¿quiénes son vulnerables, por ejemplo? En ese caso son vulnerables justamente otros chicos que no están cercanos a las familias, que viven en la soledad, que tienen una autoestima baja, posiblemente porque no han tenido la posibilidad de desarrollar habilidades sociales y porque son víctimas de muchos tipos de abusos, ¿no? Mira, los adolescentes, en las estadísticas que tenemos en el Instituto Nacional de Salud Mental, de estudios que se han hecho en más ya de 20 ciudades, tanto de costas y reservas, rurales y no rurales, y tenemos aproximadamente el 25% de los adolescentes tienen riesgo de tener un problema psiquiátrico. 25%. ¿Qué más nos dicen las estadísticas sobre la salud mental de nuestros adolescentes? Mira, en caso de problemáticas con suicidio, ¿no? Tenemos en Lima metropolitana, hicimos un estudio en el año 2002. Deseos de morir, 29%. Acabamos de hacer la réplica, acabamos de hacer un par de años en el año 2012, con los informes, 25%, ¿no? O sea, 25% de los adolescentes tienen en Lima, estamos hablando. Pero lo mismo se repite en todas las ciudades, algunos 25, 29. Y una de las causas fundamentales cuando hacemos los cruces es por problemas con los padres. O sea, hasta el 50 al 60% de los adolescentes tienen deseo de morir porque no hay una adecuada relación con sus padres o familiares cercanos. Entonces eso ya nos está avisando lo que nos dice este señor, ¿no? Esa situación del vínculo, del afecto, de la comprensión. Entonces yo creo que de la comunicación, de la saber comunicación en este sentido, ¿no? Otros datos importantes es el 10% de los niños, de los adolescentes tienen trastornos depresivos. 10%. ¿no? Problemas alimentarios, 6%. Problemas de negativismo desafiante, son niños que ya están con problemas de conducta o problemas de conductas, más o menos un 9%. Estamos hablando de patología dura, no hablamos de los otros tipos de problemas psicosociales. Y con las estadísticas que usted nos está planteando, doctor, yo estoy segura que hay mucha gente que quiere llamar y hacer su consulta sobre este tema, así que marquen las líneas telefónicas si tiene problemas con su hijo o hija adolescente. Clelia nos está llamando en este momento, ya tiene 34 años y se encuentra en San Borja. Clelia, muchas gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer por ti? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su respuesta que me va a dar. Mi consulta es, mira, yo tengo 34 años, tengo 3 niños, mi hijo el mayor, que es adolescente, que tiene 15 años, mi niña de segunda, que tiene 12, y la tercera de 9 años. Están en el colegio y todo eso. El problema con mi hijo es que con lo que es la conducta en el colegio es no, como quien dice, no asume las reglas del colegio, ¿no? Y aparte de eso ha bajado bastante en el nivel académico. Mi tema es, ¿cómo puedo yo ayudarle a mi niño que en realidad hace una semana atrás que encontré que él tenía marihuana? Y entonces la verdad que yo no sé cómo hacer, cómo ayudarle a mi niño, y en verdad a mí me negó todo, absolutamente todo me niega, y entonces busqué la ayuda de uno de mis hermanos, a lo cual que sí, a él lo acepta, que sí lo está consumiendo y que en verdad no sabe él por qué lo hace. Y tampoco nos quiere decir quién es el que le invita, ¿no? O le está dando y todo eso. Entonces, me gustaría que ustedes me orienten qué es lo que yo puedo hacer por mi hijo, a dónde puedo acudir, cómo, de qué manera lo puedo apoyar. Claro que sí, Clelia. Muchas gracias por habernos llamado. Clelia, muy buenas tardes. Justamente cuando preguntamos qué podemos hacer, primeramente tenemos que detectar, ¿no? Y de hecho ya tú te diste cuenta de la detección. El cambio emocional de tu hijo, ha cambiado su humor, posiblemente está más irritable, más callado, más aislado, baja su rendimiento escolar y muchas veces incluso se tornan muy agresivos. Esos son síntomas claros que este niño algo le está pasando. No hay que ser psiquiatra ni psicólogo para descubrir eso, hay que ser una persona con sentido común. En este sentido, ahora tu niño felizmente ha declarado algo, ¿no? Estoy consumiendo marihuana y no sé por qué, ¿no? Porque posiblemente eso no sé por qué es porque no tiene una identidad clara, no tiene una autoestima adecuada
y de repente nos hemos descuidado un poquito en poder conversar con ellos, en poder reflexionar cuál es el sentido que tiene su vida. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es aproximarte, ganarte la confianza normalmente, o hablamos de revincularte con tus hijos, reapegarte, ganarte la confianza. En ese sentido, el niño posiblemente ahí se acabe, porque tampoco hay que hacer un gran drama de todo esto, ¿no? Ahora, es cierto, a todos los adolescentes y a todas las personas hay que decirle, no hay drogas duras ni blandas, hay drogas, hay sustancias adictivas, legales y ilegales. La marihuana, el alcohol, el tabaco van a producir serios daños a la salud. Y ya está comprobado además que la marihuana va a producir serias lesiones cognitivas a lo largo del ciclo de vida. Que hoy los adolescentes pueden decir, no me pasó nada, pero cuando estos adolescentes lleguen a ser adultos y tengan menos cantidad de neuronas, evidentemente los problemas cognitivos o problemas demenciales van a ser mucho más fuertes. Entonces los adolescentes tienen que entender que uno tiene que cuidarse pensando en un futuro, porque todos vamos a llegar a ser de mayor edad. Y es que a veces también hay modas y hay corrientes. De hecho, han habido estudios que han mostrado que la marihuana puede ser útil para algunos tratamientos en la salud, pero hay que explicarle a los chicos que son cosas muy distintas y además hay diferentes variedades de especies de cannabis y que no es lo mismo consumirla de esta manera, ¿no? Entonces uno se va apoyando en esta, porque cura enfermedades, entonces no me pasa nada. Totalmente falso, pues un gran problema después. Falso con toda falsedad, porque casi toda la medicación son extraídas con extractos de una serie de plantas inocentes y que nos curan, pero hay plantas como la marihuana que evidentemente va a producir serias lesiones. Hay que tener mucho cuidado, y por eso otro tema de la legalización o no legalización. Yo sí soy bien claro, porque yo soy médico, psiquiatra, atiendo, las leyes deben ser para proteger al más apto, pero también para estimular al más apto sus habilidades, pero para proteger a las personas que tienen algún tipo de riesgo en hacer este tipo de problemas. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta breve y tal vez la respuesta va a ser al regreso. ¿Por qué buscan este tipo de emociones intensas, poniendo en riesgo sus vidas, los adolescentes? Y me refiero a las fiestas, al consumo de alcohol excesivo, a la marihuana. En este caso, claro, su hijo dice, bueno, sí, consumo, ni siquiera sé por qué, pues consumo igual. Con eso regresamos, doctor. Amigos, ya volvemos. Lima Vázquez, quien es médico psiquiatra del niño y del adolescente. Estamos hablando justamente de los adolescentes, de esas formas escandalosas y desproporcionadas de divertirse, los excesos que tienen últimamente y que conducen justamente ya a actos delictivos, salvajes, como lo que venimos escuchando en las noticias, particularmente desde Ayacucho. Y una de las preguntas que le hacía yo antes de ir al corte es, ¿por qué es que buscan este tipo de emociones intensas y ponen en riesgo su vida y la de otros además? Claro, como decía, a la edad de la adolescencia hay una tormenta cerebral de cambio de todos los neurotransmisores, y es el momento en que ellos buscan de forma desenfrenada el poder, buscan la satisfacción de sus impulsos, ¿no? Y es el ambiente el que puede poner límites. Si tenemos entonces ambientes sin límites, a esta situación natural se descontrolan totalmente. Claro, pero para llegar al descontrol tiene que haber una característica en el adolescente que lo lleve a eso, o pasa que el adolescente no tiene ningún criterio ni razón en su mente que le diga, bueno, esto no está mal, yo me invito. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Quiénes son vulnerables a tener ese desarrollo? Todas las personas tenemos definitivamente frenos propios también, por aquí, como hay un desarrollo cerebral que va desde el cerebro reptiliano, primitivo, instintivo, el emocional, hasta el cerebro neocórtex, que es racional. Entonces, en estos chicos el problema ha sido debido a esta situación de ruptura de vínculos, de ruptura de no tener unos apegos seguros. Entonces, de muy niños ya están dando indicadores de inconductas de no respetar sus propios límites. Entonces, al llegar a la etapa adolescente, donde hay la eclosión, prácticamente se encuentra sin ningún freno. Entonces, por eso es muy importante que todos tengamos que tener, las conductas de los adolescentes son naturales por su situación, de su eclosión cerebral, de su desarrollo psicosexual, de su desarrollo hormonal, y son los adultos, la sociedad, la que tiene que ponerle algunos límites. Y vamos puntualmente ahí. Si estamos en este momento con un padre que nos está escuchando, que tiene un hijo adolescente, que está en esa situación de desborde, de desenfreno, ¿qué tiene que hacer el padre?
primero, como decía, ganar la confianza, revincularse, estar al lado de él, acompañarlo, darle un tiempo siempre, porque los padres decimos que damos tiempos, pero realmente no les damos tiempo. Pero ¿cómo iniciamos esta revinculización, esa forma asertiva de comunicarnos con nuestro hijo? Porque por un largo tiempo probablemente ha sido de castigador, o ha sido no te doy el permiso, y hasta cuándo vas a cambiar, o sobreprotector. Entonces, ¿cómo empieza este vínculo para ganar confianza en este hijo, ¿no?, que está en problemas? La cuestión básica es lo que estamos haciendo es a la comunicación. Buscar cualquier medio de comunicación, no necesariamente a darle una lección de, no, sino vamos al cine, te acompaño. Una cosa importante, intentar abrazar a sus hijos, intentar tocar a sus hijos, porque nos hemos dado muchas veces el abrazo, el afecto es lo más importante. Si se ganan los hijos, evidentemente va a ser el inicio de todo un buen vínculo, una buena relación. A veces justamente ese afecto físico de un padre a su hijo, o de un padre a su hija, o madre, indistintamente, se vincula con que lo vas a hacer débil. No. Y el adolescente necesita afecto físico. No solamente el adolescente, nosotros mismos cuando estamos con mucho miedo, con mucha pena, necesitamos que nos protejan, que nos abracen, que estén a nuestro lado. O sea, el secreto básico es estar al lado de esa persona que en este momento va a ser desbordada por sus propios instintos. Nos ha hablado de lo importante que es el apego en la primera infancia y en adelante. Nos ha hablado también lo importante que es de poder hacer que ese chico desarrolle la identidad, ¿no? Ese sentido de pertenencia, que encuentre cuál es el sentido de su vida. Porque si no tiene confusión de roles. Porque nos ha hablado también de lo importante que es que el chico desarrolle habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Cómo el padre o la madre o el entorno familiar, digamos, cuál es el rol que tiene que hacer para que el chico desarrolle esta habilidad social? Pero expliquemos qué es primero. ¿Qué es? Es la actividad que todos tenemos para cumplir objetivos diversos de vida. Para comunicarme, para hacer mis tareas, para solucionar problemas, para soñar, ¿no?, para hacer buenos amigos, o sea, toda esa situación, para saber decir que no. Exacto. ¿No? Y para justamente llegar a tener un plan de vida. Si tuviésemos que mencionar, digamos, 3 aspectos o 3 errores frecuentes que los padres cometemos y que no permitimos que se desarrolle una habilidad social, ¿cuál sería? En resumen, sería tener conductas de crianza sobreprotectoras, punitivas o autoritarias. Segundo. 2, no acercarse emocionalmente a su hijo. El abrazo, el afecto, el juego. No nos olvidemos que puede ser adolescente, pero le gusta jugar, ¿no? A través del juego podemos ganar. Entonces los padres creemos que no, pero sí, el niño y el adulto siempre juegan. El afecto. Y tercero, la reflexión. Hacer que los adolescentes reflexionen, porque son personas inteligentes, ya tienen en esa edad el pensamiento racional, el pensamiento científico. Entonces logremos que los niños desarrollen más esta reflexión para que ellos mismos busquen sus propias soluciones, acompañándonos nosotros en la toma de decisiones. Y es increíble porque en verdad esos tres puntos básicos que nos está mencionando, doctor, justamente para poder prevenir todos estos excesos en la diversión de nuestros hijos, son tan simples, son tan sencillos, están al alcance de todos. Uno no tiene que ir a la universidad para aprenderlos. Eso es sentido común simplemente, y nuestra sociedad en su conjunto estamos fallando en esas cosas básicas porque somos padres ausentes, y no solamente física, sino emocional. Por una razón también lógica, lamentablemente lógica lo digo, porque a nivel de sociedad no le estamos dando la importancia que tiene la salud mental. Nosotros vamos a decir, no hay salud sin salud mental. Mira, acabamos de tener al defensor del pueblo. Yo le pedí al defensor del pueblo que le dé una importancia a la salud mental, pero no solamente en el discurso. En esta vida, si no hay presupuestos, no haces nada. Entonces deberíamos aumentar el presupuesto de la salud mental, que es la cenicienta dentro ya de los cenicientos, que es el financiamiento para salud. Claro, coincido totalmente con usted, doctor. Vamos a recibir la consulta de Julis, que ha escrito al Facebook. Dice: el que los adolescentes busquen nuevas vivencias hace que se metan en problemas, ya que es mejor por la ausencia del amor de los padres. El que trabajen no es excusa para no darles calidad de tiempo.
Y ahí yo aprovecho para sumar a la consulta de Julis la pregunta: ¿es compatible que padre y madre trabajen y poder dar al mismo tiempo esa seguridad emocional, este afecto, ese amor del que nos habla Julis? Mira, tenemos que adaptarnos a la sociedad actual. Definitivamente papá y mamá en muchos hogares necesitan trabajar. Sería lo más importante, fantasía, que uno de ellos se quedara, mamá o papá ahora, dentro de la casa a hacer el rol del cuidado. Pero hoy, por las situaciones socioeconómicas, posiblemente es un poco difícil. Pero eso no es imposible de llegar a nuestros niños. Tenemos que identificar qué es un problema. Reflexionemos con nuestros hijos y nosotros, ¿a qué estamos entendiendo por problema? Realmente nos vamos a dar cuenta que el problema no son los problemas que nos dice la televisión, la problemática es la falta de comunicación que tenemos directamente con nuestros hijos. Hay que comunicarnos, y cuando le demos algún tiempo, es verdad, el tiempo también es calidad. Claro. Bueno, pero no podemos darle mucho tiempo, pero sí podemos darle tiempos a nuestros hijos. Porque gran parte de nuestros padres dicen, estoy con mi hijo, pero estamos viendo la televisión, o le digo, acompáñame. No, hay que darle, aunque sea un minuto, que el niño sepa que es el minuto que su padre le da para que el niño le diga, o al adolescente, lo que considere. Pero no juguemos lo que queramos jugar los adultos, ¿no? Juguemos lo que el adolescente, el niño quiere jugar con nosotros. Nosotros somos acompañantes. Finalmente, doctor, yo quisiera, si es posible, dar, digamos, algunas características o signos de alarma que a los padres de familia puedan ayudar a identificar de que sus hijos de pronto están en algún tipo de exceso por diversión, algún exceso sexual de pronto, o en algún tipo de adicción, para ponerlos en alerta. A todos los padres conocemos, aunque poco, pero conocemos a nuestros hijos. Entonces cualquier tipo de cambio de su conducta de manera así abrupta, ¿no? Que está durmiendo más, que se despierta muy tarde, porque mira, 40% de adolescentes tienen problemas de sueño en nuestro país. ¿Seguro? No es normal. Altísimo, ¿no? También. Segundo, que baje su rendimiento académico así de pronto, ¿no? ¿Ah? Tercero, que este niño no se adapte bien a situaciones que antes se adaptaba, quedar con sus amigos, quedar con los familiares, no tener problemas en el colegio en sus conductas, o sea, cualquier tipo de situación de inconductas que el niño pueda, o el adolescente en este caso, pueda tener, ¿no? Y quizás lo más importante es ver cómo está su autoestima, ¿no? El niño acepta lo que es, y entonces muchos niños no van a querer salir a la calle porque se sienten más gordos, más pequeños, se les empieza a salir acné, no quieren. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta los padres hasta cuánto hemos podido ayudar a desarrollar un adecuado autoconcepto y una adecuada autoestima a nuestros hijos. Doctor, una pregunta brevísima pero contundente al mismo tiempo. Cuando tenemos esta situación con nuestros hijos y observamos que hay estos problemas, ¿cuándo es momento de ir al psiquiatra? Al psiquiatra o al psicólogo a un servicio de salud mental. Ajá. El momento es cuando ya el chico haya sobrepasado los límites que no le permitan adecuadamente desarrollar su capacidad cognitiva, o sea, disminuye su rendimiento académico, o no pueda relacionarse de alguna forma con las personas, se aíslan o se tornan agresivos. Todo lo que evite relación interpersonal es un signo de alarma, porque no nos olvidemos que los humanos, a nivel de especie, tenemos que unirnos, tenemos que formar, por eso se formó comunidad ciudadana y ciudadanía, ¿vale? Doctor, quiero agradecerle muchísimo el tiempo de haber estado aquí en el programa para ayudarnos a entender mucho más toda esta problemática. Hoy la hemos centrado en el adolescente, y vinculado además con estos temas de deficiencias que tenemos a la hora de estar como presentes en la vida de nuestros hijos como padres. Pero hay otros temas que también en algún momento vamos a poder abordar, y tiene que ver con las leyes de la sociedad para que esto se evite, y por otro lado el apoyo farmacológico, médico, psicológico, que también tanta falta hace en nuestra sociedad. Amigos, de esta manera nos despedimos.